Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en el sistema legal español, poniendo el foco en una figura que es clave, la víctima del delito. Exacto. Vamos a ver cómo el Estatuto de la Víctima del Delito, redefine su papel, sus derechos, dentro de lo que es el proceso penal. Usaremos los textos legales, claro, como guía. La idea es entender no solo qué dice la ley, sino qué significa realmente este cambio para la participación, la protección de las víctimas. A ver, vamos a analizarlo bien. Precisamente. Y es un análisis, yo creo, importante, porque este estatuto no es solo una lista de derechos. Representa un cambio de perspectiva. Busca equilibrar la balanza de la justicia, dando herramientas concretas a quien ha sufrido el delito. Veremos cómo la ley intenta traducir esa intención en mecanismos procesales específicos. Vale. ¿Y qué implicaciones tiene eso, claro? Empecemos por lo básico, si te parece. Se habla de una participación activa. ¿Qué implica esto? Más allá de ser simplemente un testigo. La ley dice que toda víctima puede ejercer la acción penal y civil, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la norma, la que regula los juicios penales aquí en España. Eso es. Y que pueden ir directamente a la policía, al juzgado, a aportar información. ¿Es aquí donde vemos ya un primer cambio importante? Sin duda, es un cambio fundamental. Tradicionalmente, la víctima podía quedar, un poco relegada a un papel secundario, ¿no? Casi exclusivamente como fuente de prueba. Este reconocimiento explícito de la capacidad para ejercer la acción penal, o sea, pedir el castigo, y la civil, pedir la indemnización, y para aportar activamente pruebas, la sitúa como un sujeto con intereses propios. Claro. Y legítimos dentro del proceso. Ya no es solo el objeto del delito, sino un actor que puede influir en su desarrollo y buscar la reparación que considere justa. Es un intento, de darle agencia. Y esa agencia, esa capacidad de actuar, parece que se intensifica bastante con el artículo 13, que habla de la participación durante la ejecución de la pena. Sí. Esto ya no es el juicio, esto es después. ¿Cómo funciona eso de intervenir cuando ya hay una sentencia firme? Suena bastante novedoso, la verdad. Lo es. Y es uno de los puntos más relevantes y, si quieres, más transformadores del estatuto. Permite a las víctimas de ciertos delitos graves, luego veremos cuáles, ser notificadas de decisiones que son cruciales sobre la vida penitenciaria del condenado. Y lo más llamativo, recurrirlas, incluso si no participaron formalmente en el juicio como acusación particular. O sea, aunque no fueran parte formalmente. Exacto. Eso rompe con la idea tradicional de que el interés de la víctima termina, con la sentencia. Vale. ¿Y qué tipo de decisiones son esas? Porque me imagino que no será sobre cualquier cosilla, ¿no? No, claro. Está acotado. Está acotado a situaciones de gran impacto. Hablamos, por ejemplo, de la clasificación del condenado en tercer grado, que es el régimen de semilibertad, pero ojo, antes de que cumpla la mitad de la condena efectiva. Ajá. También afecta a la concesión de permisos penitenciarios de salida, la aplicación de ciertas figuras que pueden acortar la estancia en prisión y, muy importantemente, la concesión de la libertad condicional. Son decisiones que pueden generar una sensación de inseguridad o incluso de injusticia en la víctima si no se gestionan con transparencia. Entiendo. ¿Y este derecho a ser notificado y a poder recurrir es para todas las víctimas o...? No es para todas. La ley aquí lo reserva para víctimas de delitos considerados de especial gravedad. Busca un equilibrio, claro. La lista incluye, homicidio y sus formas, lesiones que causan secuelas muy graves, delitos contra la libertad como secuestros, tortura, delitos contra la libertad y dignidad sexuales, agresiones, abusos, robos con violencia o intimidación graves, delitos de terrorismo y trata de seres humanos. O sea, delitos con un impacto muy, muy profundo en la víctima. Eso es, y hay dos supuestos adicionales que también lo activan. 1. Si el delito se cometió dentro de un grupo u organización criminal, este derecho se activa para ciertas decisiones sobre beneficios o clasificación en tercer grado relacionadas con límites máximos de cumplimiento. Y 2, específicamente para la libertad condicional, se exige que, además de ser víctima de uno de esos delitos graves que mencionamos, la pena impuesta al condenado sea superior a 5 años de prisión. Vale. Se intenta focalizar en los casos de mayor potencial conflictividad o riesgo percibido, ¿no? El procedimiento para recurrir parece que tiene unos plazos bastante ajustados, ¿verdad? 5 días para anunciar la intención
y 15 para formalizar el recurso. ¿Eso no puede ser una barrera? Diseñado precisamente para facilitar ese primer paso. Para el anuncio inicial, el de los 5 días, la ley especifica que no hace falta abogado ni procurador. Ah, bien. Se puede hacer directamente, pues, en el juzgado, por ejemplo. La idea es que la víctima pueda manifestar su disconformidad rápido, sin el obstáculo inmediato de tener que buscar representación legal. Vale. Luego, para formalizar el recurso en 15 días, sí se necesita abogado, pero ahí ya entran en juego otros mecanismos de apoyo, como la justicia gratuita, si se cumplen los requisitos. Y además de poder recurrir, ¿se escucha a la víctima antes de que se tomen estas decisiones tan importantes? Sí, y eso es fundamental para que la participación sea real, no solo reactiva. El juez de vigilancia penitenciaria, que es el responsable de supervisar cómo se cumplen las penas de prisión, tiene la obligación, si la víctima lo ha pedido previamente, claro, de darle traslado antes de adoptar estas resoluciones clave: el tercer grado anticipado, la libertad condicional en los casos que hemos dicho. Entiendo. La víctima tiene entonces 5 días para presentar sus alegaciones. Es una oportunidad para exponer su punto de vista, sus preocupaciones, antes de que se tome la decisión. Conectando esto con la idea general que comentábamos antes, parece un esfuerzo muy consciente por mantener a la víctima, digamos, dentro del sistema, incluso en la fase de después de la sentencia. Reconoce que el impacto del delito perdura. Exactamente. Refleja una comprensión de que la experiencia de la victimización no acaba con el veredicto. Las decisiones sobre cómo cumple la pena el condenado pueden, perfectamente, reavivar el trauma o generar temores fundados sobre la seguridad. Claro. Dar voz y capacidad de recurso en esta fase es reconocer esa realidad y tratar de gestionarla dentro del marco legal, siempre buscando ese equilibrio delicado entre los derechos del penado a la reinserción y los de la víctima a la protección y a la tutela judicial efectiva. Y esta participación en la ejecución va más allá de oponerse a decisiones, también pueden proponer cosas. Por ejemplo, medidas de seguridad. Sí. Pueden solicitar activamente que al liberado condicional se le impongan ciertas reglas de conducta o medidas específicas. Por ejemplo, la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, a su lugar de trabajo o a determinados lugares, si existe un peligro razonable derivado del delito por el que fue condenado. Es una herramienta directa para intentar garantizar su seguridad. Y también mencionabas que pueden aportar información general sobre el cumplimiento de la pena. Correcto. Pueden comunicar al tribunal cualquier información que consideren relevante sobre cómo se está ejecutando la pena, o si se están cumpliendo las responsabilidades civiles, el pago de las indemnizaciones, que es crucial, o sobre el destino de bienes decomisados que estén relacionados con el delito. Es una forma de mantener un canal abierto para información que a lo mejor de otro modo no llegaría al juez encargado de la ejecución. Cambiando un poco de tercio, pero siguiendo con aspectos prácticos, hablemos de los costes. Participar en un juicio, recurrir, puede ser caro. ¿Qué dice el estatuto sobre el reembolso de gastos? Este es un punto crucial, claro, para que los derechos sean efectivos. El estatuto establece que la víctima que participa en el proceso tiene derecho al reembolso de los gastos necesarios y las costas procesales. Y lo interesante es que le da preferencia de cobro sobre los gastos del propio Estado cuando el condenado tiene que pagar las costas. Preferencia sobre el Estado. Eso es. Ya, es bastante significativo, ¿no? Lo es. Y se refuerza especialmente si la condena se logró en parte gracias a la iniciativa de la víctima. Por ejemplo, si la fiscalía no acusaba y la víctima sí lo hizo a través de la acusación particular. Ya. O si un caso que se había archivado se reabrió y acabó en condena gracias a un recurso de la víctima. El principio que hay debajo es claro: evitar que el coste económico sea un impedimento para que las víctimas ejerzan sus derechos y busquen justicia. Se trata de eliminar barreras económicas al acceso a la tutela judicial. El estatuto también menciona la justicia restaurativa. Esto suena algo distinto del proceso penal tradicional. ¿Cómo encaja aquí? Encaja como una vía complementaria. Es importante esto, complementaria, no sustitutiva por defecto. Se ofrece como una posibilidad para gestionar el conflicto, que deriva del delito, de una manera diferente, buscando la reparación, y no solo económica, sino también emocional, simbólica, a través del diálogo entre la víctima y el infractor. Siempre con la ayuda de un mediador imparcial. Entiendo. Y puede aplicarse tanto en el ámbito penal como en el civil derivado del delito. Pero imagino que no se puede usar en cualquier caso ni de cualquier manera. Tendrá sus condiciones. Efectivamente, hay condiciones estrictas. Y son lógicas, para garantizar que sea un proceso seguro y justo.
Primero, el infractor debe reconocer los hechos esenciales y su responsabilidad. Sin eso, no hay base. Segundo, ambas partes, víctima e infractor, deben consentir libre y voluntariamente, y tienen que hacerlo después de recibir información completa sobre qué es, qué implica, cuáles pueden ser los resultados. Claro, que sepan dónde se meten. Exacto. Tercero, y fundamental, no puede suponer un riesgo para la seguridad de la víctima ni riesgo de victimización secundaria, o sea, de que sufran más daño por participar. Y cuarto, no debe estar legalmente prohibido para ese delito en concreto. Hay delitos donde la ley no permite esta vía. Y la confidencialidad parece ser clave en este tipo de procesos, ¿no? Absolutamente. Lo que se habla en mediación es confidencial. Los mediadores tienen deber de secreto profesional. Además, la voluntariedad es continua. Cualquiera de las partes puede retirarse en cualquier momento. No es un proceso coercitivo, no se obliga a nadie a seguir. Vale. Lo interesante es que ofrece un espacio donde la víctima puede, si quiere, expresar el impacto del delito directamente al infractor, hacer preguntas, buscar una reparación más personalizada. Es otra forma de participación y de empoderamiento. Pero, hay que decirlo, no es adecuada para todos los casos ni para todas las víctimas. Depende mucho de las circunstancias y de lo que la víctima necesite o desee. Para que todos estos derechos, tanto en el proceso penal como en estas vías alternativas, no queden en papel mojado por falta de medios económicos, ¿qué pasa con la asistencia legal? Pues el estatuto refuerza el acceso a la justicia gratuita. Las víctimas pueden solicitarla para tener abogado y procurador si cumplen los requisitos económicos generales. Pero además, hay supuestos donde se presume la necesidad, especialmente en víctimas de delitos graves. Ah, o sea, se facilita. Sí, se facilita. Pueden pedirla al poner la denuncia en las oficinas de asistencia a las víctimas, que son un servicio muy importante que existe en los juzgados, o directamente en el colegio de abogados que corresponda. Es la garantía, o el intento de garantía, de que la defensa de sus derechos no dependa de su bolsillo. ¿Y qué ocurre si el delito pasa fuera de España, por ejemplo, en otro país de la Unión Europea, pero la víctima vive aquí en España? Pues el estatuto también piensa en eso y facilita las cosas. La víctima que reside en España puede presentar la denuncia aquí mismo, ante las autoridades españolas. Vale. Si España no es competente para investigar porque todo ocurrió fuera, por ejemplo, tienen la obligación de remitir esa denuncia sin demora a las autoridades competentes del país de la UE donde sucedieron los hechos. Y avisar a la víctima, claro. Y, por supuesto, deben informar al denunciante de que se ha hecho esa remisión. Esto evita que la víctima tenga que viajar solo para poner una denuncia, ¿sabes? Agiliza el inicio del proceso en el país que sí es competente. Y ya para ir terminando, un aspecto muy tangible, muy práctico, la devolución de bienes. Si a la víctima le roban algo y la policía lo recupera, ¿se lo devuelven rápido? La regla general es esa, la devolución sin demora de los bienes propios que hayan sido incautados durante el proceso. Sin embargo, hay excepciones lógicas. La devolución puede negarse si mantener ese bien es estrictamente imprescindible para la investigación penal. Ajá. Y ojo, no basta con que el dueño prometa cuidarlo y tenerlo a disposición. Tiene que ser realmente imprescindible para el proceso. O también, si es necesario para investigar un accidente, según normativas técnicas específicas. Se busca un equilibrio. Devolverlo lo antes posible, pero sin perjudicar la investigación de forma irreparable. Bien, pues hemos recorrido bastante terreno, la verdad. Si intentamos sintetizar un poco, ¿cuál es la imagen general que nos deja este estatuto? Parece que el cambio va más allá de simplemente añadir algunos derechos sueltos, ¿no? Exacto. Yo creo que la imagen es la de un esfuerzo legislativo por reconfigurar el estatus de la víctima en el proceso penal. Se pasa de una figura a veces pasiva o meramente testimonial a un sujeto con un catálogo de derechos activos. Derecho a participar, a ser informada, a ser protegida, a recurrir decisiones clave, incluso después de la sentencia, que es muy importante, a buscar reparación por distintas vías, incluida la restaurativa. El apoyo económico legal. Eso es. A recibir apoyo económico y legal, y a ver facilitada la gestión en casos transfronterizos. Es un intento claro de dar contenido práctico al concepto de tutela judicial efectiva para quien sufre el delito. Entonces, se le dota de herramientas, de instrumentos, para navegar un sistema que es complejo y que a menudo puede ser intimidante para cualquiera. Esa es la intención, sin duda. Ofrecer un marco más protector y participativo. Ahora bien, una cosa es la ley, el papel, y otra es su aplicación diaria. La reflexión que quizá queda pendiente
y que ya va un poco más allá de la letra del estatuto, es cómo asegurar que estos derechos se ejerzan de forma real y efectiva en la práctica cotidiana. Claro, en el día a día de los juzgados, las fiscalías, la policía. Exacto. ¿Se informa adecuadamente a todas las víctimas de todos estos derechos? ¿Funcionan con agilidad los mecanismos de apoyo como la justicia gratuita o las oficinas de asistencia? Y sobre todo, ¿cómo se resuelve en cada caso concreto la tensión, que a veces es inevitable, entre los derechos de la víctima y los derechos del acusado, especialmente en esa fase tan delicada de la ejecución de la pena? Son preguntas importantes, sí. Son preguntas clave, yo creo, para valorar el impacto real de este marco legal y para pensar en cómo sigue evolucionando. Ese equilibrio dinámico entre todas las partes implicadas en la justicia penal siempre está en juego y siempre requiere atención.